Muy buenos días, mis amados hermanos. En esta ocasión queremos invitarle a compartir juntamente con nosotros este tema de tanto interés en la actualidad. ¿Quiénes son los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11? Lógicamente no es un tema de actualidad, pero al mismo tiempo ha resultado un tema controversial a lo largo de toda la historia del cristianismo. Y por lo tanto nosotros también tenemos que indagar sobre el particular. Veamos algunos escritos que hemos realizado, algunos estudios que hemos realizado con respecto a este particular tema para compartirlo de esta forma con alguna gráfica visual sobre el particular. En primer lugar, esta descripción de los dos testigos la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 hasta el versículo 14, que es la descripción general que nos presenta. Hay una introducción sobre estos dos testigos o un pequeño preámbulo, y ese preámbulo consiste en la orden de medir el templo de Jerusalén. Y esto indica que ambos van a profetizar su escenario de ministerio estará centralizado en lo que es la plaza de Jerusalén y también el templo de Jerusalén. Apocalipsis 11:3 es el primer versículo que nos introduce y comienza a describirnos estos dos testigos. Y textualmente dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Lógicamente, estos dos personajes enigmáticos de que han ocasionado mucho debate, mucho cuestionamiento a lo largo de la historia del cristianismo, y para nosotros poder identificar quiénes son los dos testigos, primero tenemos que analizar lo que nos dicen las escrituras y luego consideramos las escuelas de interpretación o las diferentes versiones de quienes afirman las personas que son estos dos testigos. En tal sentido, la descripción que leímos y que leemos en los versículos 3 y 4 del Apocalipsis son las siguientes. Número uno, eso es lo que sabemos. Profetizarán por 1260 días. Esto equivale a 42 meses, es decir, 3 años y medio. En el espacio cronológico que están ubicada esta descripción, que es el capítulo 11, damos a entender que esos 3 años y medio es la segunda mitad de la gran tribulación, y también lo entendemos así por los eventos que siguen después del ministerio de los dos testigos. También nos dice que estarán vestidos de silicio. El silicio es símbolo de consagración. Su mensaje y sus atuendos es semejante al de Elías o semejante al de Juan el Bautista, personas del desierto, personas que estaban consagradas al Señor. También nos dice que estos dos testigos son, lógicamente es una metáfora, son los dos olivos. Dos olivos significa dos ungidos. Nos habla del poder del Espíritu Santo que estará sobre ellos. Y al mismo tiempo habla que son dos candeleros. Hablamos de metáfora como igual que dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y por lo tanto, cuando me habla de candelero, debo entender testimonio y el testimonio público acerca de Dios. Estos, además me dice el versículo 4, que estarán en pie delante de Dios de toda la tierra. No es que estará en el cielo en pie, sino que están en la tierra, y por lo tanto me está hablando igualmente como una metáfora. En pie significa dignidad. Estarán en pie delante de Dios de toda la tierra. Nos habla, por lo tanto, de la dignidad de este ministerio y de estos dos personajes, que es mucho decir que alguien esté en pie delante de Dios. Es una posición de dignidad de que me está hablando. Igualmente, Zacarías capítulo 14, verso 1 al 14, describe dos candeleros y dos olivos. Y como cuando leemos todo este contexto de Zacarías, se está refiriendo a una profecía sobre Josué y Zorobabel. Josué era el sumo sacerdote y Zorobabel, por lo tanto, era el gobernante civil que tenían un gran encargo delante del Señor. En la visión de Josué y Zorobabel, estos dos candeleros tenían una fuente, un depósito encima, y sobre ese depósito descendían 7 brazos que llenaban los 7 candeleros, todo estos depósitos estaban siendo llenados, tenían un suministro constante de lo que es
el aceite de olivo, producto de cada olivo que estaba uno a la derecha y otro a la izquierda. Y por lo tanto, en Josué y Zorobabel me están hablando de dos personajes, dos profetas, dos mensajeros que Dios envía, que tenían un suministro constante de aceite que sería inagotable. Y el aceite, como sabemos, me está hablando también de la unción del Espíritu Santo. Estos son, dice Apocalipsis, mis dos ungidos, que es sinónimo de los dos olivos. El ministerio de estos dos olivos o dos candeleros, como se refiere metafóricamente a Apocalipsis capítulo 11, está descrito en los versos 5 y 6, en el sentido de que nadie podrá hacer frente ni resistirles por su poder. En efecto, harán señales asombrosas como descender fuego del cielo, cerrar el cielo para que no llueva, convertir las aguas en sangre, herir la tierra con plaga, de tal forma que ni el anticristo con todo su poder, ni los ejércitos que le estarán sirviendo podrán hacerle frente a estos dos testigos durante el tiempo que dure su ministerio. Lo asombroso es que al final de su ministerio, que dijimos que son 3 años y medio, 1260 días o 42 meses, que todo es sinónimo en el libro Apocalipsis, cuando hayan concluido su ministerio, ambos morirán físicamente. Y por lo dice describe Apocalipsis, versos 7 al 11, y cuando hayan acabado su testimonio, es decir, los 1260 días, la bestia que sube del abismo, eso es Apocalipsis capítulo 13, que describe esta bestia que sube al abismo, que entendemos que es el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá. Es ahora, después que agotaron su ministerio, que cumplieron la misión por la cual Dios lo había enviado, ahora la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Y los matará. Muerte, matar, lógicamente me está hablando la muerte física. Y para nosotros estar de acuerdo que es la muerte física, tenemos que seguir leyendo, porque dice, y sus cadáveres, o sea, sus cuerpos, serán exhibidos públicamente en la plaza de Jerusalén. ¿Por qué tiempo? Durante 3 días y medios estarán siendo exhibidos, burlándose de ellos en la plaza de Jerusalén, tal vez pisoteados, tal vez apedreados, profanados sus cuerpos en medio de la plaza, y todos verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán ellos regocijados que sean sepultados. Y dice el Apocalipsis que los moradores de la tierra se regocijarán, incluso se enviarán regalos unos a otros, ¿verdad? Regocijándose por la muerte de estos dos personajes que tanta inquietud le había causado durante 3 años y medio. Aparentemente ellos habían vencido y estaban celebrando su victoria, pero sorpresivamente los dos testigos resucitarán en presencia de todo. Apocalipsis 11, versos 11 y 12 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea, el poder que obra para la resurrección, el mismo poder que obró para resucitar a Jesús entre los muertos y que va a obrar también para levantarnos de los muertos, también levantará a estos dos testigos. Y dice, se levantaron sobre sus pies. Eso es evidencia de resurrección. Eso es resurrección, volver a levantarse, estando muerto, estando ya tal vez desfigurado por los golpes recibidos por el anticristo. Estos se levantarán sobre sus pies, lógicamente. ¿Con qué cuerpo? Con cuerpo mortal, no con cuerpo glorificado. Ya no tendrán todas esas evidencias de golpes sobre su cuerpo. Y cayó gran temor en ese momento. Imaginemos este escenario. Gran temor sobre los que vieron. Describe el asombro, la consternación, describe, diríamos, el pánico de todos aquellos que habían profanado su cuerpo burlándose de estos dos testigos. Me habla de la bestia y de los ejércitos de la bestia. Y entonces en ese momento escucharon una gran voz del cielo que describe, por lo tanto, el ascenso. Se abrió el cielo y esta voz decía, subid acá, similar a la voz que escuchó Juan en Apocalipsis 4.1, que le dije, sube acá, igual que la voz que también escuchará la iglesia,
la iglesia de Cristo, cuando Dios le hable, diga, subid acá. Y esa misma voz le dijo a los dos testigos, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, semejante como Cristo también subió al cielo en una nube en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Y sus enemigos lo vieron, como dice Cristo, que cuando Él venga, todo ojo lo verá. Ese ascenso de los testigos no será que todo ojo lo vea literalmente, sino que todos los que estaban reunidos en la gran plaza de Jerusalén, que todos sus enemigos que se burlaban de ellos, lógicamente que será una noticia mundial que va a trascender la frontera de Jerusalén y se va a proyectar por todos los medios de comunicación. Y todos los presentes, todos sus enemigos, verán asombrados lo que ocurrió cuando estos dos testigos se levantaron, porque juicio del cielo cayó en ese mismo momento sobre toda la tierra. ¿Quiénes son los dos testigos? Nos preguntamos. Ya hemos visto lo que dice la Biblia, qué describe la Biblia. Ahora tenemos que indagar nosotros cuál es la identidad de estos dos testigos. Otra vez volvemos, vamos a ver, a considerar todo este punto. En primer lugar, Apocalipsis es un libro enigmático, escrito en un lenguaje de símbolos, visiones, que reclaman un origen sobrenatural, y por eso dice que es una visión de parte del Señor. A esta escritura se le llama lógicamente apocalíptica, porque está llena de códigos de interpretación que la mente común no logra comprender, y no solo se encuentra en este libro, sino que también en el Antiguo Testamento, Daniel, los capítulos 7 al 12 están escritos en escritura apocalíptica, al igual que el capítulo 1 de Ezequiel, podemos decir también. Así que la primera gran dificultad es saber qué métodos podemos utilizar para interpretar el libro Apocalipsis, y en particular para interpretar este pasaje o este capítulo de Apocalipsis, capítulo 11. En segundo lugar, existe una gran inquietud después del primer siglo de la era cristiana, que fue cuando se escribió Apocalipsis, hasta la actualidad, en saber quiénes son los dos testigos. Existen varias escuelas de interpretación, más de 5 o 6 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Sin embargo, vamos a referirnos a las más principales. Y hay 3 más principales. La primera, la interpretación simbólica. Y esta interpretación simbólica me dice que estos dos testigos representan a la iglesia de Cristo sobre la tierra en la gran tribulación. Lógicamente, estos son de post-tribulacionistas que piensan que Cristo pasará, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Otros afirman que los dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que los candeleros nos hablan de la Torá, que es la menorá, y el olivo, que es Cristo, nos habla del nuevo pacto, y por lo tanto ellos interpretan simbólicamente que estos dos testigos me están hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, el viejo pacto y el nuevo pacto. Hay una interpretación que va más allá de la simbólica, que se llama alegórica, que es una interpretación más libre. Esta interpretación me dice que los dos testigos se tratan de dos naciones aliadas de Israel. Uno me dicen que Estados Unidos, porque ha sido el gran aliado de Israel, y otros me dicen posiblemente, diríamos, Inglaterra, que fue que estuvo de acuerdo para que el Estado de Israel sea declarado como nación en el 1948, o tal vez otra nación más. Pero sin embargo, estas dos grandes aliados de Israel lo presentan como dos testigos alegóricamente hablando. Bueno, la tercera escuela que tenemos que recargar, y la más importante, es la escuela literal. Afirma que los dos testigos son en realidad dos personajes, literalmente hablando, dos personas, dos ungidos, dos profetas que van a ministrar durante la segunda mitad de la gran tribulación en el reinado del anticristo. Si nos preguntamos, ¿a cuál de estas 3 escuelas usted que pertenece? ¿A la simbólica, que interpreta que es el Antiguo y Nuevo Testamento, o a la alegoria, que interpreta que son dos naciones, o a la literal, que me dice que literalmente se trata de dos personajes que estarán ministrando durante la gran tribulación en el reinado del anticristo? Nosotros, los cristianos, generalmente pertenecemos a la tercera escuela, a la interpretación literal
de este capítulo 11 Apocalipsis. Ahora, dentro de esta escuela se suscita un gran debate de sobre quiénes son los dos testigos. Varias hipótesis, dos principales hipótesis. La primera me afirma que los dos testigos son, sin lugar a duda, Enoc y Elías. Y tenemos que ver los argumentos de cada escuela para luego nosotros decidir a qué escuela pertenecemos. Dicen, en primer lugar, número uno, ambos tienen testimonio de andar con Dios. Génesis 5 me dice en la genealogía de Adán que Enoc fue traspuesto. Enoc es el sexto descendiente de Adán porque dio testimonio de andar con Dios. Génesis 5:24. Y Elías, en la Biblia da testimonio de que era un hombre con la unción que andaba con Dios. Y vemos su historia en Primera Reyes, capítulo 17 al 21. Y ciertamente que Elías puede decirse que también anduvo con Dios. Número dos, segundo argumento, ninguno de estos dos personajes dieron muerte, sino que fueron traspuestos o como producto de su cercanía con Dios. Y el hecho de haber agradado a Dios más que ningún otro personaje de sus generaciones, como dice Génesis 5:24, no fue traspuesto para no ver muerte. De igual forma, Elías fue tomado, arrebatado en un torbellino de fuego al cielo y por lo tanto tampoco vio muerte. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 12. Tercer argumento. Hebreo 9:27 afirma que está establecido que los hombres mueran una sola vez y por lo tanto ni Enoc ni Elías murieron y por lo tanto este argumento de que son Enoc y Elías porque no vieron muerte es porque ellos afirman en la interpretación literal que tienen que venir para morir otra vez. Estos son los principales argumentos a favor de esta hipótesis de que son Enoc porque no vio muerte y Elías porque no vio muerte. ¿Cuáles son los argumentos en contrario? Porque todo argumento también tiene otros argumentos que son en contrario. Estos argumentos contrarios los presenta también de la escuela de interpretación literal. Dicen, ambos, Enoc y Elías, fueron traspuestos. Significa que fueron arrebatados al cielo. Correcto. No experimentaron muerte, igual que los creyentes de esta generación, según 1 Corintios 15:21, muchos de nosotros, no veremos muerte. Por tanto, seremos arrebatados, seremos transformados en el cielo, al igual que lo fue Enoc y Elías. Por lo tanto, podemos decir que este arrebatamiento de Enoc y Elías es tipo del arrebatamiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Esto significa, por supuesto, que fueron transformados, porque 1 Corintios 15:53 afirma que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero ¿por qué dice que es necesario? Igual que lo expresa el versículo 50, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos entrar al cielo con un cuerpo mortal. Y esto, por lo tanto, implica que nadie va al cielo con cuerpo de carne y sangre. Por lo tanto, si Enoc y Elías fueron arrebatados al cielo, entonces tenemos que interpretar teológicamente que fueron glorificados, que fueron transformados, que fueron revestidos de inmortalidad o inmortalidad. Sus cuerpos fueron glorificados. Y una vez glorificados, no pueden otra vez hacerse mortal, porque de lo contrario no fueran inmortales. No pueden hacerse mortal y venir a la tierra por segunda vez y morir. No puede, eso no es posible, teológicamente hablando. Y aún nadie puede nacer dos veces, porque estos dos personajes de Apocalipsis para ser con cuerpo mortal tienen que haber nacido aquí en la tierra, nacer como niños y crecer como adultos, y luego Dios los llama a ello al ministerio, y por lo tanto nadie puede nacer dos veces. Así como nadie puede morir dos veces, tampoco puede nacer dos veces. Solamente hay una sola vida. Hebreo 9:27 es claro en afirmar que no puede existir esta posibilidad. En conclusión, Enoc y Elías están en el cielo, fueron glorificados, allí se quedarán
y solamente podrán esperar que en la resurrección de los muertos ellos también participen juntamente con todos los creyentes, si es que han de participar, porque ya fueron glorificados y por lo tanto sus cuerpos no se levantarán otra vez de la tumba, porque no murieron y no hay tumba física, sino que ascendieron al cielo directamente. Esta es la primera hipótesis de que son Enoc y Elías, porque ambos no vieron muerte. La segunda hipótesis afirma que la primera se equivoca y que en realidad son Elías y Moisés y que no hay duda con respecto a esto. Veamos los argumentos a favor. Primero, solo Moisés y Elías aparecieron con Jesús en la transfiguración. Y esto es completamente cierto. Mateo 17, 1 al 13 y Marcos 9, 2 al 13, Lucas 9, 28 al 36. Todos los 13 evangelios sinópticos afirman que Moisés y Elías aparecieron a Cristo en el monte de la transfiguración. Y quizás para consolarle por su muerte que vendría en breve. Segundo, la Biblia declara que tanto Moisés como Elías tenían que venir, y este es un argumento muy fuerte. Es cierto, Deuteronomio 18:15 dice Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y por lo tanto, sí dice la Biblia que un profeta semejante a Moisés vendría. ¿Quién? Cristo, el mismo Moisés. Vamos a verlos más adelante. Malaquía 4:5 es más directo y nos dice que Elías tendría que venir. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Para los judíos, el día de Jehová significa la manifestación del Mesías en este texto bíblico y por lo tanto aún sus discípulos no entendían este verso y ellos pensaron que Elías no había venido y por lo tanto tenían gran dificultad en aceptar que Cristo fuese el Mesías, porque aún faltaba el cumplimiento de esta profecía bíblica. Después que bajan del monte de la transfiguración, Jesús le explica a su discípulo que ya Elías había venido. Entonces, la descripción de los dos testigos de Apocalipsis 11 también parece indicar sin lugar a duda que se trata de Moisés y Elías. Esta es la prueba más contundente, pues se basa en una evidencia interna, la evidencia del texto, lo que declara el texto, lo que parecería, diríamos, que es irrefutable. Pues el poder, el ministerio de estos dos testigos nos recuerdan vivamente la historia y el poder que administraron el tanto Moisés como Elías. Veamos qué dice Apocalipsis 11, 5 y 6. En primer lugar, son semejantes al poder de Elías. Si alguno quiere dañarles, o a Elías que fuera a buscarle preso, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Eso lo vemos en Elías. Si alguno quiere hacerles daño, deben morir él de la misma manera. Ese fuego cayó sobre ellos. Y estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea, igualmente Elías cerró el cielo, oró para que el cielo se cerrara y no lloviera, y así pasó. Semejante al poder de Moisés, y tienen poder sobre las aguas para convertirle en sangre. El único profeta del Nuevo Antiguo Testamento que convirtió las aguas en sangre fue Moisés. Y tienen poder para herir la tierra con plaga. Y el único que dio a tierra con plaga, como vemos nosotros en las 10 plagas de Egipto, fue también el profeta Moisés, que es tenido como un gran profeta entre los judíos y entre los cristianos también. Por lo tanto, estos tres argumentos sobre que son Elías y Moisés son argumentos muy contundentes y que podemos decir, me quedo con esta teoría y si preguntan, para mí son Elías y Moisés, usted podría decir. Sin embargo, hay argumentos en contra. ¿Cómo que hay en contra? Sí. Primero, en primer lugar, Cristo afirmó que Elías ya vino y no lo reconocieron. Y eso lo encontramos en Mateo 17, 11 al 12. Que Elías era Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor, como lo declara el libro de Isaías. Y por lo tanto, es un punto en contrario. En segundo lugar, en el monte de la transfiguración ciertamente aparecieron Moisés y Elías. Lógicamente, el primero estaba representando Moisés, la ley,
y el segundo estaba representando los profetas. Y cuando la nube de la gloria de Dios cubrió a los tres, desaparecieron Moisés y Elías y solo estaba Cristo, indicando que era el tiempo del nuevo pacto y que ya aquellos dos habían pasado. Ahora, ¿cómo aparecieron? ¿Apareció en espíritu o apareció en cuerpo glorificado? Correcto, si aparece en espíritu, entonces no fueron traspuestos al cielo y ni fueron glorificados. Si aparecieron en cuerpo glorificado, es más coherente con lo que nos declara la Biblia teológicamente hablando. Ahora, eh, ¿por qué no puede ser Moisés? Ya vimos la teoría de por qué no puede ser Elías. ¿Por qué no puede ser Moisés? Igualmente, Hebreo 9:27 afirma que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Correcto. Y ya Moisés murió. Se nace una sola vez, se muere una sola vez y solo se tiene una sola vida. Moisés también está esperando la resurrección de los creyentes y será glorificado y participará de la primera resurrección, como dice 1 Corintios 15, versos 51 al 52 y 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 18. Por lo tanto, esta visión, o una visión en el monte de la transfiguración, podemos decir que tiene este significado. Moisés también está esperando la resurrección de los creyentes y su cuerpo será glorificado, que es muy diferente al cuerpo de Enoc y Elías, que fue glorificado cuando subieron al cielo. El cuerpo de Moisés fue enterrado, ocultado, y su cuerpo será glorificado, amén, en la resurrección de todos los creyentes. Esto es, no creemos que exista que alguien pueda nacer dos veces, ni morir dos veces, porque sería entonces hablar de que creemos en la reencarnación y ciertamente no creemos en la reencarnación. En conclusión sobre este tema de debate, podemos preguntarnos quiénes son los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. La interpretación simbólica continúa afirmando unos que son Moisés y Elías, que tienen argumentos sólidos en hebreo, amén, que es necesario que el hombre muera una sola vez, que muera y después de esto el juicio, y por lo tanto, Enoc y Elías, y por lo tanto, Enoc y Elías no han muerto y que deben ser ellos. Y otros dicen que son Moisés y Elías por la descripción que le dan a su ministerio en Apocalipsis capítulo 11. Ambos argumentos de la interpretación simbólica tienen peso y tienen mucho más peso la versión de que se trata Moisés y Elías. ¿Cuál de estas dos versiones usted cree más prudente, que se ajusta más a la Biblia? Amén. Ahora, si seguimos la interpretación literal del pasaje y no la simbólica, vamos a concluir de la siguiente manera según el texto que hemos leído. Número uno, los dos testigos son dos ungidos que ministrarán en Jerusalén con el poder del Espíritu Santo durante la segunda mitad de la gran tribulación. Número dos, tenemos que admitir que la Biblia no declara quiénes son, pero describe su ministerio y su ministerio será semejante al de Elías y semejante al de Moisés. Tercero, estos dos personajes van a morir físicamente, por lo cual no puede ser ningún profeta que vuelva otra vez después de la muerte, pues nadie puede morir dos veces ni nacer dos veces, pues sería reencarnación. Número cuatro, estos después de la muerte resucitarán y ascenderán al cielo, por lo cual no puede ser ningún profeta que ya haya sido arrebatado al cielo sin morir como Enoc y Elías, pues nadie, igualmente nadie puede ser glorificado dos veces, transformado y llevado al cielo dos veces. No sería posible. Entonces, ¿quiénes son según esta teoría o esta interpretación literal del pasaje? Son dos personajes que desconocidos, que la Biblia no identifica, que Dios llamará durante el tiempo de la gran tribulación y ministrarán en la segunda mitad de la gran tribulación. Y por la descripción que hace de ello, se presume que será de la nación judía.
tal vez del grupo de los sellados, los 144,000 sellados, que Dios los escogerá. Y esta explicación sería la más concluente con una interpretación literal del pasaje. Sin embargo, ahora tenemos dos posibilidades o tres posibilidades. La primera son Moisés y Elías, que tiene bastante argumento sólido. La segunda, que son Enoc y Elías, porque no vieron muerte, tiene un argumento bastante sólido. Y la tercera, que la Biblia no declara quiénes son, sino que serán dos personajes que Dios llamará a profetizar durante el tiempo de la gran tribulación en el reinado del anticristo. ¿Cuál de estas tres posiciones está usted de acuerdo? Haga su comentario y nosotros estaremos viendo, oyendo sus comentarios y también estaremos compartiendo con todos los comentarios que usted nos escriba al respecto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones para todos ustedes.